Usted, ya hablamos del tema de la causa de vialidad, me gustaría ahora profundizar sobre el tema del conflicto entre la ciudad de Buenos Aires y la nación en la devolución de parte de la coparticipación. Como representante judicial, casualmente, de lo que normalmente se llama el interior, y hay toda una discusión entre unitarios y federales, me interesa muy especialmente su opinión sobre este conflicto. Bueno, buen día, Jorge, un saludo a la audiencia, muchas gracias y un gusto nuevamente poder conversar con usted. En primer lugar, una pequeña aclaración. En verdad, yo trato de opinar de temas jurídicos que están vinculados obviamente a hechos de impacto, de trascendencia, y que son un gran insumo, ¿no?, para la enseñanza del derecho. Por eso cualquier calificación la rechazo, porque, en fin, en mi región es conocida mi pertenencia, digamos, a la Unión Cívica Radical Alfonsinista, hasta que obviamente asumí como juez de la Corte, y obviamente que todos los jueces tenemos ideas políticas, no somos eunucos, lo que no podemos hacer es llevar esas ideas o esas posiciones partidarias a la resolución de los casos, porque eso compromete la imparcialidad de un juez. Aclarado esto, bueno, un tema tremendo, interesante, bastante innovador, también de un gran atractivo académico, porque, yo le voy a analizar esta situación en el marco de un contexto. Usted sabe que el distrito de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito más rico del país, es el mayor ingreso per cápita, no hay allí campos, ni soja, ni litio, ni gas, ni fábricas, pero se pagan los impuestos más bajos, se paga la energía más baja, se pagan las tasas más bajas, y tiene la policía mejor paga de la República Argentina. ¿Qué tiene que ver ese contexto con análisis de una cuestión jurídica? Mire, el Tribunal Constitucional alemán desde hace muchos años, de la década del 50 del siglo pasado, desarrolló como derivación del principio federativo un principio que se llama lealtad federal. Según este principio, con el cual el Tribunal Constitucional ha resuelto muchas contiendas de este tipo vinculadas a la coparticipación, los distritos financieramente más fuertes deben, bajo ciertas condiciones, ayudar a los distritos o a los estados financieramente más débiles. Y cuando uno, analiza la situación de Cava y de este reciente fallo, cuanto menos, en fin, llama un poco la atención, porque por vía de una cautelar se ha modificado el cálculo de un coeficiente de coparticipación, con lo cual, por un lado, yo le diría casi que la cautelar se ha convertido en una cuasi sentencia anticipada, porque sin declarar la invalidez de la ley y el decreto, que es lo que debe perseguir seguramente la acción declarativa, por vía de cautelar la estoy suspendiendo al modificar lo que esa ley y decreto establecía. Por vía de cautelar estoy entrando, los abogados, en un cálculo que tiene una complejidad muy grande, ¿no?, calcular un coeficiente de coparticipación, y bueno, desde esa perspectiva digamos que la sentencia es bastante innovadora y digna, ¿no es cierto?, del estudio y del análisis en las facultades de Derecho. Yo recuerdo el antecedente de Santa Fe cuando demandó a la Nación en el 2007, por distintos motivos, tuvo 2 demandas y después otras 2 demandas más, una vinculada a coparticipación por una detracción, digamos, de aporte a la caja jubilatoria, y otra vinculada a un impuesto unilateral que aplicaba la FIP a la coparticipación de Santa Fe como gasto de funcionamiento. Santa Fe pidió la cautelar, la Corte nunca la resolvió, y Santa Fe demandó en el año 2007 y la Corte dictó sentencia creo que en el año 2015, de modo que evidentemente hay un cambio en el criterio de la Corte respecto de una situación análoga. Y la otra cuestión que me parece es importante destacar es que en general una cautelar supone, usted sabe, requiere de 3 requisitos en cualquier ámbito del derecho: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad, porque nunca la cautela puede ir más allá de lo cautelado, o nunca por vía de la cautela puedo prácticamente resolver la cuestión de fondo. Y cuando uno habla del peligro en la demora, llama la atención porque la cautelar demoró 2 años y medio en la Corte. Es decir, bien pudo la Corte
y lo digo con todo respeto, haber resuelto el fondo del asunto de manera más definitiva, como lo hizo con Santa Fe después de 7 años, estableciendo en la sentencia un plazo de 120 días para que las partes se pusieran de acuerdo. No sé si me explico. Cosa que ahora por vía de cautelar, bueno, se pudo sortear. Y la segunda cuestión, como para señalar que también es bastante digna de consideración, es que en general el peligro en la demora debe representar un peligro de afectación respecto de la parte supuestamente perjudicada. Y bueno, en fin, sostener el peligro en la demora en el caso de un jubilado que seguramente cobrarán sus deudas, sus creencias previsionales, sus herederos, porque normalmente mueren antes de poder ejecutar las sentencias en materia previsional, le diría que sería bastante plausible, pero pensar en un peligro en la demora para el distrito más rico del país, verdaderamente desde mi humilde opinión, no pareciera, digamos, estar muy justificado. Respecto del pago con bonos y la comparación, si usted puede hacer una comparación con el mismo conflicto con Santa Fe, y podría para legos explicarnos las diferencias de un caso y del otro, y si el hecho de que se haya aceptado, Santa Fe lo haya aceptado, obliga a que la Ciudad de Buenos Aires lo acepte o la Suprema Corte Nacional diga que es aceptable. Mire, acá hay varios problemas que también son problemas jurídicos. En primer lugar, bueno, Santa Fe terminó aceptando bonos y llegando a un acuerdo, digamos, con bonos, más allá de que usted sabe que la sentencia de Santa Fe se terminó cumpliendo a los 14 años, y fue, creo que este gobierno el que terminó el acuerdo con el gobernador Perotti, pagando con bonos. Un caso diferente fue el de San Luis. San Luis tuvo un marco de negociación un poco más, digamos, ágil, pero estuvo en el gobierno anterior 4 meses con sentencia incumplida. Lo que ocurre es que el tema aquí que se plantea, lo digo a modo de generar algún tipo de mayor indagación, es que para poder cumplir con la sentencia, estando aprobado el presupuesto 2023, yo creo que hay 2 caminos, o se intenta, y no soy un experto en esto, algún tipo de, a través de alguna técnica muy excepcional de reasignación de partidas presupuestarias, o le digo lo que pasaría en la provincia de Santa Fe, por eso no conozco a nivel nacional. A nivel provincial, cuando nosotros dictamos una condena contra el Estado provincial, hay una ley que rige su ejecución y que implica que el Ejecutivo incorpore hasta el 30 de junio posterior a la sentencia en el presupuesto los montos a los que ha sido condenado la provincia, y los pague obviamente una vez aprobado el presupuesto en el ejercicio posterior. Dicho de otro modo, se debería incorporar la previsión derivada de esta cautelar al presupuesto 2023 para poder pagarse en el 2024. No parece muy posible esa situación en función de cómo está en alguna medida resuelta la cautelar, pero usted sabe que el presupuesto no es una goma que yo puedo estirarla. Si yo tengo que mandar dinero a un lado que no fue previsto, necesariamente tengo que sacarlo de otro lado. Y aquí viene otro problema para las provincias, que es que, si bien no se afecta la cuota coparticipable provincial, bueno, hay que ver de qué lugar del presupuesto nacional sale, porque también una gran parte del presupuesto nacional se afecta a la construcción de gasoductos, a la construcción de rutas nacionales en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Santiago del Estero. Es decir que en alguna medida, cuando uno tiene que sacar, pagar algo que no estaba previsto, lo tiene que sacar de un lado que sí estaba previsto. Y allí viene el problema de hasta qué punto esto lo puede hacer el Poder Ejecutivo sin que intervenga el Congreso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la sentencia de Rosario, de Santa Fe, perdón, y la de Buenos Aires? La Corte en ese punto no había puesto un plazo que se tuviera que resolver de una determinada manera, sino que... Mire, hay varias diferencias. Primero, que la Corte nunca resolvió la cautelar de Santa Fe. 14 años y nunca resolvió la cautelar. O mejor dicho, 7 años hasta dictar el fallo, la cautelar se planteó y la Corte no resolvió. Usted sabe que dicen que la Corte no tiene plazo. Bueno, mire, yo puedo no tener plazo, pero la misma Corte ha acuñado la doctrina del plazo razonable, y hay principios que rigen la vida,
son principios jurídicos que rigen la vida, ¿no? La vida de cualquier ciudadano, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, la razonabilidad y la proporcionalidad son dos grandes criterios, para mí por lo menos son dos grandes faros, digamos, que se proyectan a cualquier ámbito de las relaciones. Entonces, que una Corte no tenga plazos establecidos de manera formal no significa que un tribunal pueda manejar los tiempos en el modo en que eventualmente o por necesidad se dé. ¿Y aquí qué pasó? En Santa Fe no se resolvió la cautelar, en Cava se resolvió la cautelar, por vía de cautelar se modifica el coeficiente de coparticipación y se anticipa parte de lo que sería la sentencia, porque vamos a ser sinceros, lo más probable es que lo que ya por vía cautelar concedió la Corte difícilmente vuelva para atrás cuando tenga que resolver el fondo el día que lo resuelva. Y en el caso de Santa Fe no solo no se dio la cautelar, sino que después de 7 años se dictó sentencia, pero la sentencia que disponía, sabiendo de todos estos problemas, disponía de un plazo de 120 días para que provincia de Santa Fe y Nación se pusieran de acuerdo en la forma en que se iban a hacer los pagos. Bueno, el gobierno provincial durante el gobierno nacional anterior tuvo una actitud bastante considerada, digamos, fueron muy largas las negociaciones y esto derivó en que finalmente, frente a no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional anterior, la provincia pidiera ya la ejecución y la liquidación de los intereses y por lo tanto tuviera ejecutable la sentencia, cosa que luego de unos años ocurrió y finalmente se terminó llegando a un acuerdo durante este gobierno entre la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional. Es decir, dos procedimientos completamente diferentes. Sería como si, por ejemplo, la Corte nunca hubiera dictado esta cautelar, que dictó el 20 y pico de diciembre, y que estuviera todavía pensando y resolviendo el fondo en la acción mere declarativa, que seguramente debe ser una mere declarativa que ha interpuesto Cava contra la ley y el decreto que le establecía creo que un 2,32 de coparticipación. Doctor Daniel Herreta, muchas gracias por su didactismo, los saludamos con un fuerte abrazo, les deseamos lo mejor para el próximo año, más aún presidiendo la Corte Suprema de su provincia. Lo despedimos con siendo rosarino y esperamos que lo disfruten. Un fuerte abrazo.